Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El archivista de las estaciones. Vivía solo en una torre de piedra, alta como el recuerdo, silenciosa como el tiempo que no se mide. Cada uno de sus 4 niveles representaba una estación. La primavera con sus suspiros verdes, el verano con su luz que ardía sin pedir permiso, el otoño con sus pasos lentos y hojas que caían como promesas, y el invierno donde el silencio se volvía más pesado que la nieve. El hombre no contaba días ni anotaba fechas. Su tarea era otra: registrar los sentimientos que cada estación despertaba en quienes llegaban. No escribía con tinta, sino con gestos, con objetos dejados atrás, con frases que no se repetían. A veces, alguien subía hasta el nivel del otoño y lloraba sin saber por qué. Él tomaba esa tristeza, la envolvía en una tela de hojas secas y la guardaba en un cajón sin nombre. Así pasaban los años, aunque él nunca los llamaba así, solo ciclos, curvas, retornos. Hasta que un día, una mujer llegó a la torre. No traía abrigo ni sudor, ni flores ni escarcha, solo una mirada que no encajaba en ninguna estación. ¿Qué estación te trajo?, preguntó él. Ninguna, respondió ella. No tengo estación, solo llegué. El hombre la observó en silencio. Nunca había registrado algo sin ciclo, sin clima, sin marco. Y por primera vez, el archivista no supo en qué nivel recibirla. Entonces, dijo ella, quizás no vine a ser archivada. Vine a archivar lo que nunca se ha sentido. El hombre descendió al nivel más bajo, donde guardaba los cajones vacíos, y allí, por primera vez, abrió uno, no para guardar, sino para comenzar. Sorel observó cómo la mujer sin estación se movía por la torre, sin detenerse en ningún nivel. No se detenía ante la primavera, ni se refugiaba en el invierno. Pasaba por cada piso como si no le perteneciera, como si buscara algo que no estaba en los cajones, ni en las telas, ni en los suspiros que él había archivado durante años. Una noche, Sorel descendió al nivel más bajo, donde guardaba los registros que nunca fueron completados. Allí encontró una caja sin símbolo, una que había evitado abrir desde su llegada a la torre. La mujer lo siguió. No preguntó, solo se sentó frente a él. ¿Qué guardas aquí?, dijo ella, sin voz, solo con mirada. Sorel abrió la caja. Dentro había una hoja en blanco, una sola. La había recibido de alguien que no dejó nombre, solo una frase: cuando llegue quien no tenga estación, entrégale esto. Sorel extendió la hoja. La mujer la tomó. No escribió, la sostuvo entre las manos y la hoja comenzó a cambiar de color.
no por tinta, sino por temperatura. Pasó del blanco al gris, del gris al azul, del azul al dorado, y luego desapareció. No vine a ser registrada, dijo ella. Vine a cerrar el ciclo que nunca comenzó. Sorel comprendió. La torre no era solo un archivo, era una espera. Y ella, la mujer sin estación, era la pausa que faltaba entre los ciclos. Subieron juntos al nivel intermedio, donde las estaciones se tocaban sin mezclarse. Allí, Sorel colocó una piedra sin inscripción en el centro de la sala, y por primera vez la torre emitió un sonido, una nota sostenida, como si el tiempo respirara. La mujer se despidió sin palabras, salió de la torre, y al hacerlo, las estaciones comenzaron a moverse, no como antes, no en orden, sino como memorias que se cruzaban. Sorel volvió a su mesa, no escribió, solo cerró los cajones y entendió que el archivo estaba completo, no porque todo hubiera sido registrado, sino porque lo que no tenía ciclo había encontrado su lugar. Sorel permaneció en la torre, no porque no pudiera partir, sino porque entendía que su lugar no era el de quien busca, sino el de quien cuida lo que otros dejan atrás. Desde la partida de la mujer sin estación, las estaciones ya no obedecían un orden. A veces, la primavera se deslizaba por las escaleras en pleno invierno, o el otoño aparecía en una sala donde aún cantaban los grillos del verano. Pero Sorel no intentó corregirlo, solo observaba, y cuando alguien llegaba, le ofrecía silencio antes de ofrecer palabras. Un día, un niño subió hasta el nivel más alto. No traía preguntas ni objetos, solo una pluma en la mano. Sorel lo recibió sin hablar. El niño caminó hasta una ventana abierta y dejó que la pluma volara. ¿Qué has venido a archivar?, preguntó Sorel. Nada, respondió el niño. Solo quería ver si algo regresaba. La pluma desapareció en el cielo y por un instante la torre entera pareció inclinarse hacia el viento. Sorel comprendió. El archivo ya no estaba en los cajones, ni en las telas, ni en las piedras. Estaba en el gesto de dejar ir. Esa noche, Sorel subió por última vez al nivel intermedio. Encendió una lámpara, abrió el cajón donde había guardado la hoja que desapareció y encontró algo inesperado, una nueva hoja en blanco, pero tibia al tacto. La colocó sobre la mesa. No escribió, solo la dejó allí, por si alguien más llegaba sin estación, sin ciclo, sin nombre. Y al hacerlo, la torre respiró, no como un edificio, sino como un ser que, por fin, había aprendido a recordar sin retener. Sorel cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar lo que aún no había sido dicho. Y en ese silencio, el archivo se volvió semilla y la torre tierra fértil. Sorel despertó antes del amanecer. La torre estaba en calma, pero algo había cambiado. Las estaciones, que antes se deslizaban por los niveles como visitantes conocidos, ahora se mezclaban sin pedir permiso.
La escarcha tocaba las flores, las hojas caídas flotaban sobre el calor del verano, y el viento traía memorias que no pertenecían a ningún ciclo. Sorrel caminó hasta el nivel intermedio. La piedra sin inscripción seguía allí, pero ahora brillaba con una luz tenue, como si recordara algo que aún no había sido dicho. Se sentó frente a ella, no para registrar, sino para escuchar. Y en ese silencio, la torre comenzó a hablar, no con voz, sino con presencia. Cada sala emitía un pulso, cada cajón cerrado vibraba levemente, cada objeto guardado parecía querer ser tocado una vez más. Sorrel comprendió que el archivo no era suyo, nunca lo había sido. Él solo había sido el guardián del intervalo, el que cuida mientras algo se forma. Se levantó, descendió al nivel más bajo, abrió todos los cajones, no para vaciarlos, sino para permitir que el relato respirara. Subió al nivel más alto, abrió todas las ventanas, no para dejar entrar el aire, sino para que las estaciones pudieran salir. Y entonces, por primera vez, la torre se volvió transparente. No desapareció, pero quienes la miraban desde lejos ya no veían piedra ni madera, veían movimiento, veían relato. Sorrel se sentó en el umbral, no como guardián, sino como parte del ciclo. Y cuando el próximo visitante llegó, no encontró un hombre esperando, encontró una torre que sabía escuchar y una piedra que al ser tocada susurraba: aquí no se guarda el tiempo, aquí se aprende a dejar que pase. Sorrel permaneció en el umbral de la torre, donde el viento ya no traía estaciones, sino fragmentos de relatos que no buscaban ser archivados, solo compartidos. La piedra sin inscripción seguía en el nivel intermedio, pero ahora no brillaba, respiraba, como si esperara ser tocada por alguien que aún no sabía que tenía algo por decir. Un día llegó una mujer con una capa hecha de retazos. Cada retazo tenía un color distinto, una textura, una historia que no podía leerse, solo sentirse. ¿Qué buscas?, preguntó Sorrel. Nada, respondió ella. Solo vine a devolver lo que no me pertenece. Se acercó a la piedra, la tocó con la punta de la capa, y entonces la torre entera se estremeció suavemente, no por miedo, por reconocimiento. Sorrel comprendió que el ciclo había terminado, no porque se hubiera cerrado, sino porque ya no necesitaba girar. La torre no era más un archivo, era un lugar de tránsito, un espacio donde lo que no tenía forma encontraba cuerpo y lo que no tenía voz encontraba eco. Sorrel entró por última vez en cada nivel, no para revisar, sino para agradecer. A la primavera por los comienzos, al verano por la intensidad, al otoño por la entrega, al invierno por el silencio y al intermedio por la espera. Luego volvió al umbral. La mujer de la capa ya se había ido, pero en el suelo había quedado un retazo dorado. Sorrel lo recogió, lo colocó sobre la piedra y al hacerlo, una última frase emergió, no escrita, sino sentida. El relato no termina cuando se cierra, termina cuando ya no necesita ser contado. Sorrel sonrió, no como quien se despide, sino como quien ha cumplido. Y la torre, por fin, descansó. El repazo dorado permanecía sobre la piedra,
como si marcara el punto final de una partitura silenciosa. Sorel lo observaba cada mañana, no para recordar, sino para confirmar que algo había sido comprendido. La torre ya no recibía visitantes como antes. Ahora, quienes llegaban no buscaban estaciones, ni respuestas, ni archivo. Buscaban pausa. Un lugar donde lo vivido no necesitara ser explicado. Un anciano llegó una tarde, sin palabras, sin objetos, solo con una respiración profunda. Soren lo condujo al nivel intermedio, donde la piedra y el retazo esperaban. El anciano se sentó. No tocó nada, solo cerró los ojos. Y en ese instante, la torre se volvió eco. No de voces, sino de presencias. Cada sala emitió un suspiro. Cada cajón se abrió sin ruido. Cada estación se inclinó levemente, como si saludara. Sorel comprendió que el relato había dejado de ser relato. Ahora era ritmo. Una cadencia que no necesitaba forma, solo continuidad. Esa noche, Sorel subió al nivel más alto. Las ventanas seguían abiertas. El cielo estaba quieto. Y en el horizonte, una nueva torre se dibujaba, no construida, sino intuida. Sorel sonrió, no porque algo terminara, sino porque algo más estaba listo para comenzar. Y así, el archivista de las estaciones se convirtió en parte del viento, no como recuerdo, sino como ritmo que acompaña a quien aún no sabe que también guarda una estación dentro de sí. Con el paso de los días, la torre se volvió rumor, no un lugar al que se llegaba, sino uno que se recordaba sin haber estado. Los viajeros hablaban de ella como si la hubieran soñado, una estructura sin tiempo, donde las estaciones no obedecían al cielo, sino al corazón. Sorel ya no la ha visto, pero algunos decían haberlo sentido. Una brisa cálida en medio del invierno, una hoja que caía en pleno verano, una pausa en el camino que no estaba en ningún mapa. Un niño, al pasar cerca de la colina donde la torre solía alzarse, encontró una piedra lisa con una inscripción apenas visible. Si no sabes en qué estación estás, escucha lo que sientes. Allí comienza tu archivo. El niño la guardó en el bolsillo. No entendía del todo, pero algo en él se aquietó. Y así, la torre siguió existiendo, no como estructura, sino como gesto. Cada vez que alguien se detenía a sentir sin nombrar, a recordar sin buscar, a escuchar sin responder, la torre respiraba un poco más, porque el archivo no era un lugar, era una forma de estar. Y Sorel, el archivista de las estaciones, había sembrado su relato en el único terreno donde no se pierde, la memoria compartida que no necesita ser contada para seguir viva. Con el tiempo, la piedra con la inscripción comenzó a desaparecer. No se desintegró, no se rompió, simplemente se volvió parte del suelo, como si la frase que contenía ya no necesitara ser leída porque había sido sembrada en quienes pasaban por allí. El niño que la había encontrado
creció. Nunca volvió a ver la torre, pero en cada decisión que tomaba sentía una estación distinta dentro de sí. A veces actuaba como primavera, iniciando sin miedo. Otras como otoño, dejando ir con elegancia. Y en los momentos más difíciles recordaba el invierno, no como frío, sino como refugio. Un día, ya adulto, se detuvo frente a una colina vacía. No había torre, no había piedra, solo viento. Y en ese viento escuchó algo que no era voz, pero tampoco silencio. Era ritmo, era relato, era Sorel. El hombre cerró los ojos, no para recordar, sino para continuar. Y en ese instante, sin construir nada, sin escribir nada, sin decir nada, la torre volvió a existir, no en piedra, sino en él. Porque el archivo verdadero no está en lo que se guarda, sino en lo que se vive cuando se aprende a escuchar la estación que nos habita. Sorel despertó con el cuerpo entumecido. Había dormido en el nivel intermedio, junto a la piedra y el retazo dorado. La torre estaba en silencio, pero no vacío. Cada rincón parecía contener algo que aún no se había movido. Se levantó despacio. Sus rodillas crujían, sus manos temblaban levemente y su espalda cargaba no el peso de los años, sino el de los gestos que había guardado. Sorel no era joven. Su cabello, antes oscuro, ahora era gris como la piedra de la torre. Sus ojos, hundidos pero atentos, habían visto más estaciones que calendarios. Y aunque su rostro no mostraba emoción, su andar revelaba una certeza. Él había elegido quedarse. No por deber, por convicción. Cada objeto en la torre había sido tocado por él. Cada cajón abierto y cerrado con sus manos. Cada visitante recibido con su mirada firme y su voz pausada. Sorel no escribía, no dibujaba, no hablaba más de lo necesario. Pero cuando alguien llegaba, sabía exactamente qué ofrecer. Una sala, una piedra, una pausa. Ese día, bajó al nivel más bajo. Encendió una lámpara de aceite. Revisó los cajones vacíos. No buscaba nada. Solo comprobaba que seguían allí, esperando. Luego subió al nivel del invierno. El aire era más denso. Las paredes cubiertas de telas oscuras. Allí, Sorel se sentó frente a una mesa de madera. Sacó una caja pequeña. Dentro había un objeto que nunca había mostrado a nadie. Una hoja seca, perfectamente conservada, de un árbol que ya no existía. La sostuvo entre los dedos, la giró, la observó como si fuera la primera vez. «Aún estás aquí», murmuró. Esa hoja era su primer archivo, no de otro, suyo. La había guardado cuando llegó a la torre, muchos años atrás, antes de saber que se quedaría, antes de entender que su tarea no era ordenar, sino sostener. Sorel volvió a colocar la hoja en la caja, la cerró, la guardó en el mismo cajón de siempre. Y al hacerlo, no sintió nostalgia, sintió continuidad, porque él no era el guardián de las estaciones. Era el hombre que había aprendido a vivir dentro de ellas sin pedirles nada, solo ofreciéndoles espacio. Sorel volvió al nivel intermedio, se sentó junto a la piedra y esperó, no por alguien, sino por el momento en que su presencia ya no fuera necesaria.
y cuando ese momento llegara, él sabría qué hacer: levantarse, cerrar la puerta y dejar que la torre siguiera sola, como todo lo que ha sido bien cuidado. Sorel despertó antes del alba. El frío del nivel del invierno se había filtrado por las escaleras y sus huesos lo sentían como una advertencia silenciosa. Se incorporó con lentitud, tomó su capa de lana oscura y descendió al nivel más bajo, donde las lámparas aún no habían sido encendidas. Encendió una. La llama titiló, como si dudara de su propósito, pero Sorel la sostuvo firme y la luz se estabilizó. Frente a él, los cajones vacíos. Los conocía por nombre, aunque nunca los había nombrado en voz alta. Cada uno representaba una ausencia, una historia que no llegó, una emoción que no se dejó registrar. Sorel abrió uno. Dentro, solo polvo, pero al tocarlo, recordó el rostro de una mujer que había subido hasta el nivel del otoño y se había ido sin dejar objeto alguno. Solo una mirada, una que él había guardado sin saber cómo. Cerró el cajón, no con tristeza, con respeto. Subió al nivel de la primavera. Las telas verdes colgaban como suspiros detenidos. Allí, en una repisa, había una caja pequeña que no abría desde hacía años. La tomó, la colocó sobre la mesa, la abrió. Dentro, una flor seca, una que le había entregado un niño mucho tiempo atrás, diciendo: «No quiero que se pierda». Sorel la sostuvo entre los dedos. La flor estaba intacta, pero algo en ella había cambiado. Ya no era recuerdo, era testigo. La colocó sobre la piedra del nivel intermedio, junto al retazo dorado. Y entonces la torre emitió un sonido bajo, como un suspiro contenido durante siglos. Sorel comprendió. El archivo no estaba completo, pero él sí. Había llegado al punto donde su tarea no era continuar, sino preparar el espacio para quien vendría después. Esa noche, escribió por primera vez una sola frase en una hoja nueva que dejó sobre la mesa del nivel más alto. No busques estaciones, escucha lo que cambia en ti. Luego apagó las lámparas, una por una, descendió hasta el umbral, se sentó y esperó. No por alguien, sino por el momento en que la torre, por sí sola, decidiera abrir sus puertas nuevamente. Sorel permanecía en el umbral. El cuerpo le pesaba más que antes, pero no por cansancio, sino por la certeza de que su tarea estaba llegando al último gesto. Ya no encendía todas las lámparas, solo una, al caer la tarde, en el nivel intermedio, junto a la piedra y el retazo dorado. Allí se sentaba, no para esperar, sino para acompañar el silencio. Una mañana, el viento trajo consigo algo distinto. No era estación, no era visitante, era un sonido leve, como pasos sobre tierra húmeda. Sorel se levantó, descendió lentamente y al abrir la puerta, vio a una joven de rostro sereno, con una caja de madera en las manos.
¿Qué traes?, preguntó él, sin apuro. No lo sé, respondió ella. Solo sé que debía entregártela. Sorel la invitó a entrar. Subieron juntos al nivel del otoño. Allí, sobre una mesa cubierta de hojas secas, la joven abrió la caja. Dentro, una piedra, parecida a la que él había colocado años atrás, pero con una inscripción: para quien supo guardar sin retener. Sorel la tocó. La piedra estaba tibia, como si reconociera su mano. ¿Quién te la dio?, preguntó él. Nadie, dijo ella. La encontré en un lugar donde el tiempo no pasa, y supe que era tuya. Sorel comprendió. La torre había comenzado a hablar más allá de sus muros. Sus gestos, sus pausas, habían sembrado relatos en quienes nunca la habían visitado. Tomó la piedra, la colocó junto a la otra, y por primera vez se permitió cerrar los ojos sin pensar en lo que vendría. La joven lo observó. No preguntó, solo se sentó a su lado. Y así, sin ceremonia, sin palabras finales, Sorel entregó la torre. No como legado, sino como espacio abierto. La joven encendió una lámpara, la colocó en el nivel de la primavera y comenzó a escuchar, porque el archivo ahora tenía nueva voz. Y Sorel, el hombre que había sabido guardar sin retener, descansaba, no como ausencia, sino como raíz. La joven permanecía en la torre, no como visitante, sino como quien ha sido llamado sin saber por qué. Cada día recorría los niveles, no para ordenar, sino para entender. Los cajones, las piedras, las telas, todo parecía esperar algo de ella, pero no exigía nada. Sorel, aunque ausente, seguía presente en los gestos que la torre le había enseñado. Ella lo sentía en el modo en que la luz se filtraba por las ventanas, en el silencio que envolvía cada objeto, en la forma en que el viento se detenía justo antes de cruzar el umbral. Una tarde, mientras limpiaba el nivel del verano, encontró una caja que no había visto antes. Era pequeña, de madera oscura, y tenía una inscripción en el interior de la tapa. No todo lo que se guarda debe ser abierto, pero todo lo que se siente merece ser sostenido. Dentro, una pluma, ligera, casi sin peso, la misma que aquel niño había dejado volar años atrás. La joven la sostuvo entre los dedos. No sabía su historia, pero entendía su significado. Algo había regresado. Subió al nivel intermedio, colocó la pluma junto a las dos piedras y por primera vez la torre emitió un sonido distinto, una nota breve, como un saludo. La joven sonrió, no porque comprendiera todo, sino porque aceptaba no comprenderlo aún. Esa noche escribió en una hoja nueva: aquí comienza mi estación. No sé cuál es, pero sé que es mía. La dejó sobre la mesa del nivel más alto, apagó las lámparas y se sentó en el umbral, como Sorel había hecho tantas veces. No para esperar, sino para estar, porque la torre ahora no solo recordaba, también acompañaba. La joven, ahora guardiana de la torre, comenzaba a entender que su papel no era el de reemplazar a Sorel,
sino el de continuar lo que él había iniciado. Un modo de cuidar sin poseer, de registrar sin encerrar, de escuchar sin interrumpir. Cada mañana recorría los niveles con pasos firmes. No buscaba objetos nuevos, sino señales de movimiento. Una tela que se había desplazado, una piedra que había cambiado de temperatura, una hoja que había caído sin viento. En el nivel del otoño, encontró una caja que no estaba allí el día anterior. Era de madera clara, sin inscripción. Al abrirla, descubrió una pequeña esfera de cristal, dentro de la cual giraban colores que no pertenecían a ninguna estación. La sostuvo entre las manos. La esfera vibraba levemente, como si reconociera el contacto. La joven descendió al nivel más bajo, encendió una lámpara, colocó la esfera sobre una mesa vacía y esperó. Horas después, un visitante llegó. Era un hombre mayor, de rostro sereno y mirada profunda. No traía objetos, solo una pregunta. ¿Esta torre aún escucha? La joven asintió, no con palabras, sino con el gesto de quien ha aprendido que el silencio también responde. El hombre se acercó a la esfera, la tocó, y los colores adentro comenzaron a girar más rápido, como si algo en él hubiera sido reconocido. No vine a dejar nada, dijo. Vine a saber si lo que dejé hace años aún respira. La joven lo condujo al nivel intermedio. Allí, junto a las piedras, el hombre se sentó. No habló más, solo cerró los ojos. Y en ese instante, la torre emitió un pulso, no un sonido, sino una vibración que recorrió cada nivel, como si todos los registros se alinearan por un momento. La joven comprendió. La torre no solo guardaba lo que se dejaba, sino también lo que regresaba. Esa noche escribió en una hoja nueva: el archivo respira, no por lo que contiene, sino por lo que reconoce. La colocó junto a las demás, y al hacerlo, la torre se iluminó suavemente, como si aprobara cada gesto. Porque ahora, la joven no era aprendiz, era parte del ritmo, y la torre, una vez más, seguía viva. La joven, hasta entonces sin nombre, se detuvo frente a la piedra del nivel intermedio. Había colocado la pluma junto a las otras memorias y en ese gesto algo dentro de ella se abrió. Me llamo Maelis, dijo en voz baja, como si no hablara a la torre, sino a sí misma. No lo había dicho antes, ni siquiera a Sorel, porque en la torre los nombres no se entreraban, se encontraban. La piedra pareció reconocerlo. Una vibración leve recorrió el suelo y las telas colgantes del nivel de la primavera se agitaron sin viento. Maelis, un nombre que sonaba a agua y raíz, a algo que fluye, pero que también sostiene. Desde ese día, la torre comenzó a responderle de otro modo, no con señales evidentes, sino con pequeños desplazamientos. Una hoja que caía justo cuando ella dudaba, una lámpara que se encendía sin que la tocara, una caja que aparecía en el lugar exacto donde su pensamiento se detenía. Maelis no buscaba comprenderlo todo, solo estar presente. Y eso bastaba. Cada noche escribía una línea, no para archivar, sino para acompañar. Hoy la torre me escuchó antes que hablara. Hoy recordé algo que nunca viví.
Hoy sentí que Sorel aún camina entre los niveles. Y así, la torre seguía viva, porque Maelis no era una sucesora, era una estación nueva, una que no venía a reemplazar, sino a continuar el relato con su propia voz. Maelis había sido el nombre de la estación que no tenía estación. Pero ahora, con su partida, la torre había recibido a Elare, una joven de mirada firme y manos inquietas que no venía a continuar el archivo, sino a cuestionarlo. Elare no se movía como Maelis, ni como Sorel. No recorría los niveles en orden, ni encendía las lámparas al caer la tarde. Prefería la penumbra, el crujido de la madera, el sonido de sus propios pasos. La torre al principio se resistía. Las telas no se movían, las piedras no vibraban, los cajones permanecían cerrados. Pero Elare no se detenía. Cada día escribía en hojas sueltas, las dejaba en lugares inesperados, detrás de una lámpara, bajo una piedra, entre las grietas del suelo. No buscaba ser escuchada, solo quería que la torre supiera que ella estaba allí. Una noche, mientras limpiaba el nivel del invierno, encontró una caja que no había visto antes. Era de metal, fría al tacto, sin cerradura. Dentro, una sola frase grabada en el fondo. Alguien vendrá, que no quiera guardar, sino liberar. Elare cerró la caja. No dijo nada, pero al día siguiente comenzó a abrir los cajones vacíos uno por uno y a dejar dentro sus hojas escritas. No para archivarlas, sino para que alguien, algún día, las encontrara sin buscarlas. La torre comenzó a responder. Las estaciones se mezclaban con más frecuencia. Los visitantes llegaban sin saber por qué, y al irse dejaban menos objetos, pero más gestos. Elare no pedía nombres, no ofrecía respuestas, solo acompañaba. Y así, la torre se transformó. Ya no era solo archivo, era tránsito, era eco. Porque Elare, con su forma de estar, había enseñado a la torre que guardar no siempre es sostener y que el liberar también es una forma de recordar. El nuevo guardián llegó sin anunciarse. Su nombre era Iltan. No lo dijo al entrar, pero la torre lo supo. Iltan tenía el andar de quien ha vivido en muchos lugares, pero nunca ha permanecido. Sus manos eran fuertes, marcadas por trabajo, y sus ojos no buscaban respuestas, sino estructura. No subió de inmediato. Se quedó en el nivel más bajo, donde las lámparas dormían y los cajones esperaban. Allí encontró una hoja escrita por alguien antes que él. El archivo respira, no por lo que contiene, sino por lo que reconoce. Iltan leyó sin emoción, no porque no sintiera, sino porque sabía que la emoción vendría después. Pasó los días recorriendo los niveles, no como quien explora, sino como quien inspecciona. Medía las distancias, probaba el peso de las piedras, revisaba las telas como si fueran mapas. La torre al principio se mantuvo en silencio, pero Iltan no pedía permiso, solo ofrecía presencia. Una tarde, en el nivel del otoño,
encontró una caja vacía. Dentro, una inscripción apenas visible. No todo lo que falta está perdido. Iltan cerró la caja, la colocó sobre la mesa central y por primera vez escribió: He llegado, no para continuar, sino para construir desde lo que no se ve. La torre respondió, no con sonido, sino con un leve cambio en la luz. Las sombras se reacomodaron, los cajones se abrieron solos, porque Iltan no era sucesor, era estructura, era cimiento. Y la torre, por primera vez en mucho tiempo, se preparó para ser algo más que archivo. Se preparó para ser taller. Seren había dejado la torre en silencio, no como abandono, sino como cierre de ciclo. Pasaron días sin que nadie cruzara el umbral. Las lámparas se apagaban solas, las piedras se enfriaban y los cajones permanecían intactos. Hasta que una figura apareció al amanecer. No era joven ni anciano. Tenía el cuerpo del que ha trabajado con tierra y los ojos del que ha aprendido a esperar. Su nombre era Iltan. No lo dijo al entrar. Lo escribió en una hoja, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa del nivel intermedio. Iltan no buscaba continuar, tampoco preservar. Su gesto era otro: revisar lo que había sido guardado y preguntar si aún debía estar allí. Durante los primeros días, no tocó las piedras ni las telas. Solo observaba. Anotaba en hojas sueltas: este cajón no ha sido abierto en años. La lámpara del nivel del invierno se enciende sola al caer la tarde. Hay una caja que nadie parece haber notado. Una noche, en el nivel más alto, encontró una caja de madera oscura. Dentro, una sola frase: cuando el archivo se convierte en peso, alguien debe venir a aligerarlo. Iltan cerró la caja, no la devolvió al cajón, la dejó sobre la piedra central. Y al hacerlo, la torre emitió un sonido bajo, como si exhalara. Desde entonces, Iltan comenzó a retirar objetos, no destruirlos, sino liberarlos. Una tela fue llevada al viento, una piedra enterrada junto a un árbol, una hoja escrita quemada con respeto. No todos los registros debían permanecer, solo necesitaban haber sido cuidados por un tiempo. Iltan no hablaba mucho, pero cada gesto suyo era una decisión. Y la torre, por primera vez, aprendía a soltar, porque el archivo, como todo lo vivo, también necesita olvidar para seguir respirando. Iltan comenzó a modificar la torre, no con martillo ni con planos, sino con gestos precisos. Mover una piedra del lugar, retirar una tela que ya no respondía al viento, cerrar un cajón que había permanecido abierto demasiado tiempo. No buscaba restaurar, buscaba reconfigurar. En el nivel del invierno, donde antes se guardaban los silencios más densos, Iltan abrió espacio, retiró objetos que ya no vibraban y colocó una mesa vacía, de madera clara, sin inscripción. Sobre ella dejó una hoja en blanco, nada más.
Los visitantes comenzaron a llegar, no tantos como antes, pero distintos. No traían objetos, traían preguntas. ¿Qué se hace aquí ahora?, preguntó una mujer de voz firme. Iltán respondía con lo mínimo. Se escucha, se revisa, se decide si algo debe permanecer. Algunos se quedaban, otros se iban sin dejar rastro, pero todos, al cruzar el umbral, sentían que la torre ya no era solo archivo, era crisol. Una tarde, un niño entró con una piedra en la mano. La ofreció a Iltán. ¿Puedo dejarla? Iltán la sostuvo. La piedra estaba tibia, pero no vibraba. ¿Por qué quieres dejarla? Porque ya no me duele. Iltán asintió. La colocó en un cajón nuevo, uno que no tenía nombre, y escribió: no todo lo que se deja es para recordar, a veces es para no cargar. La torre al anochecer emitió un pulso leve. Las lámparas se encendieron solas, las telas se reacomodaron, porque Iltán, sin pedirlo, había enseñado a la torre a ser lugar de tránsito, no solo de permanencia. Y así, el archivo se volvió más ligero, no menos profundo, solo más vivo. Iltán comenzó a transformar la torre desde adentro, no con ruido ni con urgencia, sino con una lógica que parecía surgir del propio lugar. En el nivel del invierno, donde antes reinaba la quietud, instaló una mesa de piedra clara. Sobre ella, colocó objetos que no pertenecían a ninguna estación. Una esfera de cobre, una hoja de papel sin marcas y un cuenco vacío. No explicó su propósito, solo los dejó allí, como si esperaran algo que aún no había llegado. Los visitantes que cruzaban el umbral notaron el cambio. Ya no se les pedía que dejaran algo, se les ofrecía espacio para decidir. Una mujer entró con una caja cerrada. No dijo su nombre. La colocó en el nivel del otoño y se marchó sin mirar atrás. Iltán abrió la caja días después. Dentro, una piedra negra y una nota escrita con letra firme. Esto ya no me pertenece. Si la torre lo acepta, que lo guarde. Si no, que lo devuelva al mundo. La piedra fue colocada junto a la esfera de cobre. La nota quemada con cuidado en el nivel del verano. Desde entonces, la torre comenzó a emitir sonidos nuevos. No eran ecos ni suspiros. Eran vibraciones breves, como si algo estuviera despertando. Iltán no reaccionó con sorpresa, solo anotó en una hoja: el archivo ha dejado de ser depósito, ahora es frontera. Y así, la torre dejó de ser un lugar donde las cosas terminaban y comenzó a ser un sitio donde algo podía comenzar. Iltán comenzó a notar que la torre ya no respondía como antes. Las lámparas tardaban más en encenderse, las piedras no cambiaban de temperatura y los visitantes llegaban con menos frecuencia. No era abandono, era transformación. En el nivel de la primavera, donde antes se dejaban objetos que contenían esperanza, ahora solo había una mesa vacía. Iltán decidió no llenarla. La dejó así, como una invitación abierta. Una mañana, al subir al nivel superior, encontró una hoja escrita con una caligrafía que no era suya. Cuando el archivo se vuelve horizonte, ya no necesita custodios,
solo caminantes. No había firma ni fecha, pero la torre pareció reconocer el mensaje. Las telas se elevaron levemente, como si respiraran. Iltan comprendió. Su tarea estaba llegando al final, no porque faltara algo, sino porque lo que debía ser hecho ya había sido hecho. Esa noche escribió su última línea. La torre está lista para no depender. Al amanecer, cruzó el umbral sin mirar atrás. No cerró la puerta, no apagó las lámparas, y así la torre quedó en silencio, no como pausa, sino como posibilidad, porque el archivo, ahora, esperaba no a un guardián, sino a alguien que no buscara guardar, solo caminar. La torre permanecía abierta, no como invitación, sino como estado. Ya no había lámparas encendidas en cada nivel, solo una en el nivel del otoño, donde la mesa de piedra clara seguía vacía, esperando algo que no fuera objeto. Una tarde llegó una mujer. No traía nada en las manos, solo una pregunta. ¿Aquí aún se puede dejar lo que no se ve? No había nadie para responder, pero la torre, como siempre, escuchaba. La mujer subió lentamente, recorrió los niveles sin tocar nada. Al llegar al nivel superior, encontró una hoja en blanco. La tomó, escribió: no vine a dejar, vine a saber si lo que dejé sin saber aún respira. Colocó la hoja sobre la mesa del invierno, y al hacerlo, la piedra negra vibró levemente, como si reconociera algo que no estaba escrito. La mujer no esperó respuesta. Descendió, cruzó el umbral y se fue. La torre no reaccionó de inmediato, pero esa noche una lámpara se encendió en el nivel de la primavera, sin que nadie la tocara, porque el archivo, aunque sin guardián, seguía siendo lugar de tránsito, y cada paso, cada palabra, cada silencio, seguía dejando huella, no para ser preservada, sino para ser reconocida cuando el tiempo la volviera a llamar. La torre, ahora sin guardián, se mantenía abierta, no como ruina, sino como umbral. Los días pasaban sin que nadie cruzara el umbral, pero el silencio no era abandono, era espera. Una mañana, antes del alba, una figura se detuvo frente a la entrada. No traía objetos, ni preguntas, solo una respiración tranquila y una mirada que no buscaba nada. Entró, sin tocar la puerta. Subió directamente al nivel del otoño. Allí encontró la hoja escrita por la mujer que había venido antes. No vine a dejar, vine a saber si lo que dejé sin saber aún respira. La leyó en silencio. Luego bajó al nivel del invierno, donde la piedra negra yacía junto a la esfera de cobre. No hizo nada, no escribió, no movió objetos, solo se sentó y esperó. Horas después, una lámpara se encendió en el nivel inferior, luego otra en el nivel de la primavera, y finalmente, una hoja cayó desde lo alto, flotando lentamente hasta posarse a sus pies. La tomó. Estaba en blanco. La figura sonrió, no por encontrar algo, sino por confirmar que aún había espacio para lo que no tenía forma. Y así, la torre volvió a respirar, no por lo que contenía,
sino por quien sabía estar sin necesidad de dejar nada. La torre permanecía abierta, pero algo había cambiado. Ya no era solo tránsito, ni solo memoria, era pausa. Durante semanas, nadie cruzó el umbral. Las lámparas se encendían y apagaban según la luz del día. Las piedras mantenían su temperatura y las hojas escritas seguían en sus lugares, sin nuevos nombres, sin nuevas preguntas. Hasta que una tarde, cuando el sol apenas tocaba el nivel del verano, una niña entró. No tenía más de 10 años. Sus pasos eran suaves y sus ojos atentos. No traía nada, solo una palabra que repetía en voz baja: escucha. Subió lentamente, nivel por nivel, sin tocar objetos, sin leer las hojas. Al llegar al nivel superior, se detuvo frente a la mesa vacía. Allí se sentó. No escribió, no habló, solo cerró los ojos. La torre, por primera vez en mucho tiempo, emitió un sonido largo, como un suspiro que había estado esperando salir. Las telas se elevaron, las piedras vibraron. Una hoja cayó desde lo alto y se posó frente a la niña. Ella la tomó, la leyó y sonrió. Luego descendió, cruzó el umbral y se fue. No dejó nada, pero la torre, desde ese día, comenzó a emitir un pulso constante, como si algo nuevo estuviera creciendo en el espacio entre lo que fue y lo que aún no ha sido nombrado. La torre, desde la partida de la niña, había entrado en un ritmo nuevo. No era silencio, ni espera, ni tránsito. Era algo más sutil, una forma de latido. Las lámparas ya no obedecían al sol, sino a algo interno. Se encendían cuando alguien pensaba en entrar, aunque nadie cruzara el umbral. Una mañana, sin aviso, una mujer de cabello gris y mirada clara llegó. No traía objetos, solo una palabra escrita en la palma de su mano: todavía. Subió directamente al nivel del invierno. Allí encontró la piedra negra, la esfera de cobre y el cuenco vacío. Se sentó frente a ellos. No habló, no escribió, solo colocó su mano abierta sobre el cuenco. La palabra en su piel comenzó a desvanecerse, como si la torre la absorbiera lentamente. Cuando la tinta desapareció por completo, el cuenco emitió un sonido leve, como agua tocando metal. La mujer se levantó, descendió sin mirar atrás, y al cruzar el umbral, la puerta se cerró sola por primera vez en años. No como rechazo, sino como ciclo cumplido. Desde entonces, la torre no volvió a encender sus lámparas, pero tampoco se apagó. Simplemente quedó allí, respirando en lo invisible, esperando no a alguien, sino a un momento. La torre, cerrada por primera vez en años, no había perdido su función. Simplemente
había cambiado de forma. Ya no era un lugar que recibía objetos, ni un espacio donde se escribían memorias. Ahora era un contenedor de pausas, de preguntas no formuladas, de presencias que no necesitaban ser vistas. Una noche, sin luna, una figura se acercó. No caminaba, parecía deslizarse entre la niebla. No tocó la puerta, no cruzó el umbral, solo se detuvo frente a la torre y colocó algo en el suelo. Una piedra blanca, lisa, sin marcas. Luego se marchó. Al amanecer, la torre abrió la puerta por sí sola. La piedra seguía allí, pero ahora tenía una grieta leve, como si algo dentro hubiera comenzado a despertar. En el nivel del otoño, una hoja escrita por Iltán se desintegró sin que nadie la tocara. En el nivel del verano, el cuenco vacío se llenó de agua, aunque nadie lo hubiera tocado. La torre no necesitaba guardianes, pero seguía respondiendo. Porque el archivo, aunque sin manos que lo cuiden, sigue siendo cuerpo. Y todo cuerpo, cuando es tocado por el tiempo, aprende a transformarse. La torre, desde la grieta en la piedra blanca, comenzó a emitir un ritmo nuevo. No era sonido, ni luz, ni movimiento. Era algo más sutil, una forma de presencia. Nadie la habitaba, nadie la custodiaba, pero seguía viva. Una tarde, cuando el cielo se volvió cobre, un anciano se detuvo frente a la entrada. No traía nada consigo, solo una frase en la memoria. Aquí no se guarda, aquí se transforma. No intentó entrar, se sentó en el umbral, como quien no necesita cruzar para pertenecer. Durante horas observó la torre. Sus ojos recorrían las piedras, las ventanas, las marcas del tiempo. Y entonces, sin tocar nada, comenzó a hablar. No en voz alta, sino hacia adentro. Contó una historia que nadie escuchó, pero que la torre pareció registrar. Las telas del nivel superior se agitaron levemente. Una hoja cayó desde lo alto y se deshizo antes de tocar el suelo. El anciano sonrió, se levantó y se fue. No dejó rastro, pero desde ese día, la torre comenzó a emitir un leve resplandor al anochecer, como si recordara algo que nunca fue escrito. Porque el archivo, aunque sin guardianes, seguía cumpliendo su tarea: recibir lo que no se entrega, guardar lo que no se dice y transformar lo que no se ve. La torre, desde el resplandor que surgía cada anochecer, había dejado de ser un lugar fijo. Seguía en el mismo sitio, pero su función ya no era la misma. Ahora parecía responder a pensamientos, a memorias que no se pronunciaban, a presencias que no necesitaban cuerpo. Una madrugada, cuando el cielo aún no decidía si sería claro o gris, una joven se acercó. No caminaba con prisa ni con duda, solo con una certeza silenciosa. No intentó entrar, se detuvo frente a la piedra blanca, la que tenía la grieta leve, la tocó con la yema de los dedos y la grieta se cerró. La torre no emitió sonido, pero en el nivel del verano, el agua del cuenco comenzó a evaporarse lentamente, como si algo estuviera siendo liberado.
La joven no dejó nada, no escribió, no habló. Solo se inclinó levemente, como quien agradece sin palabras, y se marchó. Desde ese día, la torre dejó de emitir resplandor, no porque se apagara, sino porque ya no necesitaba anunciarse. Quedó allí como siempre, pero distinta. Ya no era archivo, ni tránsito, ni frontera. Era eco de lo que fue, de lo que no fue y de lo que aún podría ser. La torre, convertida en eco, ya no esperaba pasos, esperaba pensamiento. No había guardianes, ni visitantes, ni objetos nuevos, pero cada noche, cuando el cielo se volvía sombra, algo se movía en su interior. No era físico, era memoria que no había sido pronunciada. Fragmentos de historias que nunca llegaron a escribirse, pero que la torre de algún modo había captado. En el nivel del otoño, una piedra comenzó a emitir calor. Nadie la había tocado, nadie la había dejado allí, pero su presencia era antigua, como si hubiera estado esperando el momento exacto para activarse. En el nivel de la primavera, una tela se desdobló sola. Mostraba un patrón que no pertenecía a ninguna estación ni a ninguna mano conocida. Era nuevo, pero también familiar. La torre no reaccionó con luz ni con sonido. Solo permitió que los niveles se ajustaran, como si se prepararan para recibir algo que aún no tenía forma. Y entonces una hoja apareció en el nivel superior. No cayó, no fue escrita, simplemente estaba allí, con una sola línea. Cuando nadie viene, es porque algo está por llegar. La torre no necesitaba testigos, solo tiempo. Y el tiempo, como siempre, sabía exactamente cuándo abrir la siguiente puerta. La torre, ahora convertida en eco y posibilidad, seguía sin recibir visitantes. Pero no estaba sola. Cada noche, cuando el cielo se volvía más oscuro que el silencio, algo se activaba en su interior. No era luz, ni sonido, ni movimiento. Era memoria que no había sido vivida, como si el tiempo estuviera ensayando futuros. En el nivel del verano, el cuenco vacío volvió a llenarse, no con agua, sino con una sustancia translúcida, que no reflejaba nada, pero parecía contener todo. En el nivel del otoño, una piedra comenzó a girar lentamente sobre sí misma, sin caer, sin detenerse. Y en el nivel superior, la mesa vacía recibió una hoja, no escrita, no doblada, solo presente. Sobre ella, una línea acarició sin mano. Cuando el archivo deja de esperar, el mundo comienza a recordar. La torre no reaccionó, no necesitaba hacerlo, porque ahora cada cosa que ocurría en su interior no era respuesta, ni registro, ni señal. Era inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que ya había comenzado. La torre, convertida en eco, en posibilidad, en inicio, seguía sin recibir pasos. Pero cada noche, cuando el cielo se volvía más oscuro que el recuerdo, algo se reordenaba en su interior. No era visible, no era audible,
pero era real. En el nivel del verano, el cuenco vacío volvió a llenarse, ahora ves, con una sustancia que no era líquida, ni sólida, ni aire. Era memoria en estado puro. En el nivel del invierno, la piedra negra se fragmentó en 3 partes exactas, como si hubiera estado esperando ese momento desde antes de ser colocada. Y en el nivel superior, la mesa vacía recibió una hoja, no escrita, no traída, solo presente. Sobre ella, lentamente apareció una línea. Cuando el archivo deja de ser lugar, se convierte en lenguaje. La torre no respondió, no necesitaba hacerlo, porque ahora cada cosa que ocurría en su interior no era señal, ni registro, ni mensaje. Era gramática de lo invisible, de lo no dicho, de lo que aún no ha aprendido a nombrarse. Y así, la torre dejó de ser torre, sin derrumbarse, sin desaparecer. Simplemente se volvió otra cosa, algo que no se puede visitar, pero que puede visitarte. La torre, que ya no era torre, seguía allí, no como estructura, ni como archivo, ni siquiera como eco, sino como lenguaje latente, esperando ser pronunciado por alguien que aún no sabía que lo llevaba dentro. Una noche sin viento, una sombra se detuvo frente al lugar. No tenía forma definida, ni edad, ni historia, solo una intención: escuchar. No cruzó el umbral, porque ya no había umbral, solo una línea invisible entre lo que se recuerda y lo que se intuye. La sombra permaneció inmóvil durante horas, y entonces algo ocurrió. Desde el centro del espacio, una voz sin origen dijo: si has llegado hasta aquí, no es para guardar ni para soltar, es para nombrar lo que aún no existe. La sombra no respondió, pero algo en ella cambió. Se volvió más nítida, más presente, como si la palabra aún no dicha ya estuviera formándose en su interior. Y así, la torre, que ya no era torre, se convirtió en alfabeto. No uno que se lee, sino uno que se habita. Porque hay lugares que no se construyen con piedra, ni se llenan con objetos, ni se cierran con puertas. Hay lugares que solo existen cuando alguien los nombra desde adentro. La torre había estado cerrada durante meses, no por abandono, sino por decisión. Desde la partida de Iltan, nadie había sido nombrado custodio, pero eso estaba por cambiar. Una mañana llegó Aren, enviado por el Consejo del Archivo. No era joven, pero tampoco viejo. Tenía la mirada de quien obedece sin preguntar. Tu tarea es reabrir la torre, le dijeron, y recuperar lo que fue alterado. Aren entró con llaves antiguas y órdenes precisas. No debía modificar nada, solo restaurar. Pero al llegar al nivel del invierno, encontró algo inesperado. Una mujer sentada frente al cuenco vacío. No estaba en los registros. No debía estar allí. ¿Quién eres?, preguntó Aren. Soy Lyra, respondió ella sin moverse.
y no vine a obedecer. Aren intentó expulsarla. Ella no se resistió. Solo dijo: la torre no responde a llaves, responde a memoria. Esa noche, el cuenco se llenó de agua por sí solo, y una hoja apareció en el nivel superior con una frase: lo que se restaura sin comprender se pierde 2 veces. Aren comenzó a dudar. Lyra no tenía autorización, pero parecía entender la torre mejor que él. Los días pasaron. Aren intentó seguir las órdenes. Reorganizó los cajones, cerró los niveles, quemó hojas que no estaban en el inventario oficial. Pero cada vez que lo hacía, la torre reaccionaba. Las lámparas parpadeaban, las piedras se agrietaban, las telas se deshilachaban. Lyra observaba en silencio, hasta que una noche habló. La torre no necesita restauración, necesita decisión. Aren, dividido entre obedecer y comprender, comenzó a leer las hojas que había ignorado, y en ellas encontró nombres que no estaban en los registros, historias que no habían sido autorizadas, memorias que no podían clasificarse. El conflicto era claro: obedecer al consejo o permitir que la torre siguiera su propio ritmo. Y entonces una hoja nueva apareció, no escrita por Lyra, ni por Aren, solo por la torre. El archivo no es propiedad, es testigo, y el testigo no se restaura, se escucha. Aren no respondió, pero esa noche, por primera vez, dejó una hoja en blanco sobre la mesa del nivel del otoño. Lyra la observó y supo que la torre, por fin, había comenzado a hablar de nuevo. Aren no podía dormir. Desde que había dejado la hoja en blanco sobre la mesa del nivel del otoño, algo en la torre había cambiado. No eran las lámparas, ni las piedras, ni las hojas. Era él. Lyra seguía allí. No se movía mucho, pero observaba todo. Y cada vez que Aren intentaba imponer el orden del consejo, ella lo detenía con una sola frase: ¿para quién estás haciendo esto? Una noche, Aren bajó al nivel del invierno. Encontró el cuenco vacío otra vez. La sustancia que antes lo llenaba había desaparecido sin dejar rastro. Aren apretó los puños. Esto no es un templo, es un archivo. Tiene reglas. Lyra se acercó. ¿Y tú tienes miedo? ¿De qué? De que no haya nada que restaurar. De que todo lo que viniste a salvar ya no quiera ser salvado. Esa noche discutieron, no con gritos, sino con verdades. Aren defendía el orden, la estructura, la preservación. Lyra hablaba de transformación, de dejar ir, de permitir que el archivo respirara. Al día siguiente, encontraron una hoja nueva en el nivel superior. No estaba escrita a mano. Era como si la torre la hubiera exhalado. Un archivo que no cambia es un mausoleo. Un archivo que olvida lo que fue impuesto puede volver a ser lenguaje. Aren no dijo nada, pero esa mañana, por primera vez, no subió a reorganizar los niveles. Se quedó en el umbral, mirando hacia afuera, y Lyra, desde el nivel del otoño, lo observó en silencio. Sabía que el conflicto no había terminado, pero también sabía que por fin había comenzado.
Aren no durmió esa noche. Los enviados del consejo habían sellado 3 niveles de la torre y ordenado la evacuación inmediata. Lyra fue la primera en hablar. La torre no se cierra desde afuera, solo desde adentro. Uno de los enviados, un hombre de rostro pálido y voz cortante, se acercó a ella. No estás registrada, no tienes autorización para permanecer aquí. ¿Y tú tienes autorización para entender lo que no se puede clasificar? Aren los observaba en silencio. Sabía que Lyra tenía razón. Desde que ella llegó, la torre había comenzado a responder de formas que ningún protocolo podía explicar. Pero si desobedecía, perdería su cargo. Y si obedecía, la torre se apagaría. Esa noche bajó al nivel del invierno. El cuenco estaba seco. La piedra negra, partida en 3, había desaparecido. En su lugar, una hoja nueva. La memoria no se archiva, se elige. Aren subió al nivel superior. Los enviados dormían en el nivel del otoño, rodeados de carpetas y sellos. Lyra estaba despierta, sentada junto a la mesa vacía. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. Lo que la torre me pida, respondió él. Y entonces, por primera vez, Aren escribió una línea sin permiso. Si el archivo no puede respirar, no puede recordar. Al amanecer, los sellos comenzaron a desprenderse solos. Las lámparas se encendieron sin orden. Y los enviados al despertar encontraron sus carpetas en blanco. La torre había decidido. Y Aren, por fin, también. Los enviados del consejo no entendían lo que estaba ocurriendo. Las carpetas que habían traído estaban en blanco. Las hojas que habían sellado ahora mostraban textos que no reconocían. Y la torre, lejos de obedecer sus protocolos, parecía responder a otra lógica. «Esto es una interferencia», dijo uno de ellos, revisando los documentos vacíos. «O una corrección», respondió Lyra, sin moverse de la mesa del nivel superior. Aren estaba en medio. Sabía que si defendía a Lyra, sería acusado de insubordinación. Pero también sabía que si permitía que el consejo cerrara la torre, todo lo que había despertado en ella volvería a dormirse. Esa noche, mientras los enviados discutían en voz baja, Aren subió al nivel del invierno. El cuenco estaba lleno otra vez, pero no con agua, con fragmentos de hojas quemadas, las mismas que él había destruido siguiendo órdenes. «La torre no olvida», susurró Lyra, que lo había seguido sin que él lo notara. «¿Y qué quiere ahora? Que decidas». Aren bajó al nivel del otoño. Tomó una hoja en blanco. Escribió una sola línea. «No se puede custodiar lo que está vivo». Al día siguiente, los enviados encontraron sus sellos rotos. Las puertas que habían cerrado estaban abiertas y la torre, por primera vez desde su llegada, estaba en silencio. No como resistencia, sino como respuesta. Aren se presentó ante ellos. La torre no será restaurada, será escuchada. Los enviados no respondieron, solo se marcharon, dejando atrás sus carpetas, sus sellos y su autoridad. Lyra se acercó a Aren. «¿Y ahora?» «Ahora empieza lo difícil», dijo él. «Dejar que hable sin querer traducirla». Y así, la torre volvió a ser lo que nunca dejó de ser. Un lugar donde lo que no puede ser clasificado encuentra forma. Aren se había convertido en algo que nunca imaginó. Un traidor para el consejo y un guardián para una torre
que ya no obedecía a nadie. Desde la partida de los enviados, la torre había permanecido en calma, no silenciosa, sino atenta, como si esperara el siguiente movimiento. Lira seguía allí, no como intrusa, sino como parte del lugar. Una tarde, mientras Aren revisaba las hojas del nivel del otoño, una figura apareció en el umbral. Era joven, vestía de negro y traía consigo un objeto envuelto en tela. «Me llamo Silvio», dijo, «y esto pertenece a la torre». Aren lo observó con cautela. «¿Quién te envió?» «Nadie. La torre me llamó». Lira bajó del nivel superior. Miró el objeto envuelto. «¿Qué es?» Silvio desató la tela. Dentro había una piedra blanca, idéntica a la que había aparecido meses atrás, pero esta tenía una inscripción: «Lo que fue negado, regresa». Aren sintió un escalofrío. La piedra vibraba levemente. La torre comenzó a emitir un pulso bajo, como si reconociera el objeto. «¿Dónde la encontraste?», preguntó Lira. «En el archivo del sur, oculta detrás de una pared falsa. Alguien la había sellado». Aren entendió de inmediato. El consejo no solo había intentado restaurar la torre, había ocultado partes de ella, fragmentos que no podían ser clasificados ni obedecidos. «Tenemos que decidir qué hacer con esto», dijo Lira. «No podemos guardarla», respondió Aren. «Ni destruirla», agregó Silvio. La torre, como si respondiera, abrió una grieta en el nivel del invierno. No era una ruptura, era una invitación. Aren tomó la piedra, la colocó dentro y la grieta se cerró. Esa noche apareció una nueva hoja en el nivel superior. Cuando lo negado es aceptado, el archivo deja de ser prisión. Y así, la torre comenzó a transformarse de nuevo, no por lo que contenía, sino por lo que estaba dispuesta a recordar. Aren no durmió esa noche. Los enviados del consejo habían sellado 3 niveles de la torre y ordenado la evacuación inmediata. Pero no contaban con Noa, una restauradora independiente que había llegado días antes, sin permiso, y que se negaba a irse. «La torre no se cierra desde afuera», dijo Noa firme desde el nivel superior, «solo desde adentro». Uno de los enviados, un hombre de rostro pálido y voz cortante, se acercó a ella. «No estás registrada, no tienes autorización para permanecer aquí. ¿Y tú tienes autorización para entender lo que no se puede clasificar?» Aren los observaba en silencio. Sabía que Noa tenía razón. Desde que ella llegó, la torre había comenzado a responder de formas que ningún protocolo podía explicar. Pero si desobedecía, perdería su cargo. Y si obedecía, la torre se apagaría. Esa noche, mientras los enviados discutían en voz baja, Aren bajó al nivel del invierno. El cuenco estaba seco. La piedra negra partida en 3 había desaparecido. En su lugar, una hoja nueva. La memoria no se archiva, se elige. Aren subió al nivel superior. Los enviados dormían en el nivel del otoño, rodeados de carpetas y sellos. Noa estaba despierta, sentada junto a la mesa vacía. «¿Qué vas a hacer?»,
Le preguntó. Lo que la torre me pida, respondió él. Y entonces, por primera vez, Aren escribió una línea sin permiso. Si el archivo no puede respirar, no puede recordar. Al amanecer, los sellos comenzaron a desprenderse solos. Las lámparas se encendieron sin orden, y los enviados, al despertar, encontraron sus carpetas en blanco. La torre había decidido, y Aren, por fin, también. Desde la partida de los enviados, la torre había entrado en una fase de mutación silenciosa. Aren pasaba las noches revisando registros antiguos, buscando patrones, omisiones, nombres borrados. Fue entonces cuando encontró una mención repetida en los márgenes de varios documentos. Narel. Noah lo observaba desde el nivel superior. Ese nombre no está en los archivos oficiales, dijo. Precisamente por eso importa, respondió Aren. Silvio, que había comenzado a explorar los niveles inferiores, encontró una puerta oculta detrás del muro del nivel de primavera. No tenía cerradura, solo una inscripción. Lo que fue sellado sin juicio no puede ser liberado sin memoria. Aren colocó su mano sobre la piedra. Nada ocurrió. Silvio lo intentó. Tampoco. Fue Noah quien se acercó sin tocarla. La puerta se abrió. Dentro había una sala circular, con paredes cubiertas de hojas sin texto, y en el centro una mesa con un objeto envuelto en tela negra. Aren lo desató. Era un cuaderno, sin título, sin autor, pero en la primera página una sola frase. Yo fui el primer guardián y el último en ser olvidado. Narel, susurró Noah. El cuaderno contenía fragmentos de decisiones, notas sobre visitantes que nunca fueron registrados y advertencias sobre el consejo. Esto cambia todo, dijo Silvio. No, respondió Aren. Esto confirma lo que la torre ya sabía. Esa noche, los tres se reunieron en el nivel superior. Encendieron las lámparas sin protocolo. Colocaron el cuaderno en el centro de la mesa y esperaron. Al amanecer, una hoja nueva apareció junto al cuaderno. Cuando el archivo recuerda lo que fue negado, el lenguaje se vuelve cuerpo. La torre, por primera vez en años, emitió un sonido largo, profundo, como si algo enterrado muy dentro hubiera comenzado a despertar. La torre no volvió a emitir sonido durante 3 días. Aren, Noah y Silvio permanecieron dentro, sin tocar nada. El cuaderno de Narel seguía sobre la mesa, abierto en la página donde decía: Yo fui el primer guardián y el último en ser olvidado. Silvio comenzó a copiar fragmentos del cuaderno en hojas nuevas, como si temiera que el texto desapareciera. Noah, en cambio, lo leía en voz baja, como si cada palabra activara algo en las paredes. Aren estaba inquieto. Sabía que el consejo no se quedaría de brazos cruzados, y tenía razón. Al amanecer del 4.º día, una figura apareció en el umbral. No vestía uniforme, no traía sellos, pero su presencia era clara. Mi nombre es Eranth, dijo, y vengo a cerrar lo que nunca debió abrirse. Noah se interpuso. La torre no está abierta, está despierta. Eranth la ignoró. Subió directamente al nivel del invierno.
Se detuvo frente al cuenco, que ahora contenía fragmentos de piedra blanca y negra. «Esto es una violación», murmuró. «Una mezcla que no debía ocurrir». Silvio lo siguió. ¿Y quién decide qué debe ocurrir? El consejo. Y yo soy su voz. Aren llegó último. Y si la torre ya no responde a voces externas, Eranth lo miró con desprecio. Entonces será silenciada. Sacó un objeto del interior de su abrigo, una esfera metálica, marcada con el símbolo del consejo. La colocó sobre el cuenco. La torre tembló. Las lámparas se apagaron. Las hojas comenzaron a desprenderse de las paredes. El cuaderno de Narel se cerró solo. Noah gritó: «¡Detente! ¡No entiendes lo que estás tocando!». Pero Eranth ya había activado el mecanismo. La esfera comenzó a emitir un zumbido grave, como si absorbiera algo invisible. Aren se lanzó sobre ella, la retiró del cuenco, la arrojó al suelo. Silencio. La torre volvió a encender una sola lámpara en el nivel superior, y sobre la mesa una hoja nueva. Si el lenguaje es interrumpido, la memoria se convierte en sombra. Eranth se levantó. No recogió la esfera. No dijo una palabra. Se marchó. Y la torre, como si hubiera sobrevivido a su propio juicio, volvió a respirar. La torre volvió a respirar, pero no era alivio, era preparación. Desde la partida de Eranth, el cuaderno de Narel comenzó a mostrar nuevas páginas, como si el texto se escribiera solo, como si la memoria que había sido interrumpida hubiera encontrado una vía para continuar. Noah, Silvio y Aren se reunían cada noche en el nivel superior, ya no como restauradores, ni guardianes, ni visitantes, sino como testigos. Una madrugada, mientras el cielo aún no decidía si sería claro o gris, el cuaderno se abrió en una página que ninguno había visto antes. Hay otro. No fue olvidado. Fue escondido. Aren se levantó de golpe. ¿Otro guardián? Silvio asintió. ¿O alguien que nunca debió serlo? Noah bajó al nivel del otoño. Comenzó a revisar las hojas desprendidas. En una de ellas encontró un símbolo, 3 líneas cruzadas por una curva. No estaba en los registros del consejo, pero la torre reaccionó al verlo. Las lámparas parpadearon, el cuenco se llenó de una sustancia dorada y una grieta se abrió en el muro del nivel de primavera. Dentro había una caja de madera, sellada, sin cerradura. Aren la tocó. La caja se abrió sola. Dentro, una hoja con una sola palabra: Seth. Silvio retrocedió. Ese nombre está prohibido en los archivos del norte. Noah lo miró fijamente. Entonces es exactamente lo que necesitamos leer. La torre comenzó a emitir un pulso lento, como si reconociera el nombre, como si supiera que el ciclo estaba por reiniciarse. Y en el nivel superior, una nueva hoja apareció sobre la mesa. Cuando el archivo se atreve a nombrar lo que fue silenciado, el lenguaje se convierte en destino. La torre no era un archivo, ya no, era un umbral. Y alguien, Seth, estaba del otro lado. La torre no volvió a emitir sonido durante 3 días. Aren, Noah y Silvio permanecieron dentro, sin tocar nada. El cuaderno de Narel seguía sobre la mesa,
abierto en la página donde decía: yo fui el primer guardián y el último en ser olvidado. Silvio comenzó a copiar fragmentos del cuaderno en hojas nuevas, como si temiera que el texto desapareciera. Noah, en cambio, lo leía en voz baja, como si cada palabra activara algo en las paredes. Aren estaba inquieto. Sabía que el consejo no se quedaría de brazos cruzados, y tenía razón. Al amanecer del cuarto día, una figura apareció en el umbral. No vestía uniforme, no traía sellos, pero su presencia era clara. Mi nombre es Arenth, dijo, y vengo a cerrar lo que nunca debió abrirse. Noah se interpuso. La torre no está abierta, está despierta. Arenth la ignoró. Subió directamente al nivel del invierno. Se detuvo frente al cuenco, que ahora contenía fragmentos de piedra blanca y negra. Esto es una violación, murmuró. Una mezcla que no debía ocurrir. Silvio lo siguió. ¿Quién decide qué debe ocurrir? El consejo. Y yo soy su voz. Aren llegó último. ¿Y si la torre ya no responde a voces externas? Arenth lo miró con desprecio. Entonces será silenciada. Sacó un objeto del interior de su abrigo, una esfera metálica, marcada con el símbolo del consejo. La colocó sobre el cuenco. La torre tembló. Las lámparas se apagaron. Las hojas comenzaron a desprenderse de las paredes. El cuaderno de Narel se cerró solo. Noah gritó: «¡Detente! No entiendes lo que estás tocando». Pero Arenth ya había activado el mecanismo. La esfera comenzó a emitir un zumbido grave, como si absorbiera algo invisible. Aren se lanzó sobre ella, la retiró del cuenco, la arrojó al suelo. Silencio. La torre volvió a encender una sola lámpara, en el nivel superior, y sobre la mesa, una hoja nueva. Si el lenguaje es interrumpido, la memoria se convierte en sombra. Arenth se levantó. No recogió la esfera. No dijo una palabra. Se marchó. Y la torre, como si hubiera sobrevivido a su propio juicio, volvió a respirar. Pero esa respiración ya no era la misma. Era más profunda, más antigua. Y en el nivel de primavera, la grieta volvió a abrirse. Esta vez no había caja. Había una figura, delgada, de pie, con los ojos cerrados. «Seth», susurró Noah. La torre había recordado, y lo que había sido escondido, por fin había regresado. La figura permanecía de pie en el nivel de primavera. No hablaba, no se movía, pero la torre la reconocía. Seth. Noah, Silvio y Aren descendieron lentamente, no por miedo, sino por respeto. El aire era distinto, más denso, como si la torre estuviera conteniendo algo que no debía escapar. Seth abrió los ojos. No eran ojos humanos, eran como superficies líquidas, donde se reflejaban fragmentos de memoria que nadie había vivido. «No fui llamado», dijo con voz grave. «Fui liberado». Aren dio un paso adelante. ¿De qué? Del silencio impuesto, del archivo que me negó, del lenguaje que me borró. Silvio se acercó con cautela. ¿Eres el guardián que vino antes de Narel? Seth lo miró. Fui el primero y el último en ser sellado. Noah observaba en silencio. Sabía que la torre no había traído a Seth por accidente.
Era una corrección, una respuesta. Seth caminó hacia el nivel del invierno. El cuenco se llenó de una sustancia oscura, más densa que el agua, más antigua que la piedra. Esto no es restauración, dijo, es juicio. Aren sintió que algo se quebraba dentro de él. No era miedo, era reconocimiento. La torre comenzó a emitir un pulso irregular. Las hojas se desprendían solas. El cuaderno de Narel se abría y cerraba como si respirara. Seth colocó una hoja sobre la mesa del nivel superior. No la escribió, solo la dejó. Cuando el archivo niega su origen, el lenguaje se convierte en castigo. Noah se volvió hacia Aren. ¿Qué hacemos? Aren miró a Seth. Escuchamos y decidimos si merecemos recordar. La torre, por primera vez, no respondió. Esperaba, como si supiera que el próximo movimiento sería el último. Seth permanecía en silencio, de pie frente al cuenco del nivel del invierno, como si esperara que la torre completara su última frase. Aren, Noah y Silvio lo rodeaban sin hablar. Sabían que el momento había llegado, no para restaurar, ni para resistir, sino para decidir. El cuaderno de Narel se abrió una vez más. Esta vez no mostraba texto, solo una página en blanco. Y sobre ella, lentamente, apareció una línea. El archivo no es lo que contiene, es lo que se atreve a liberar. Seth se volvió hacia ellos. La torre no necesita guardianes, necesita testigos. Aren dio un paso adelante. ¿Y si no estamos listos? Entonces será memoria sin cuerpo, lenguaje sin voz. Noah colocó su mano sobre el cuenco. La sustancia dorada comenzó a evaporarse, no como pérdida, sino como ofrenda. Silvio tomó la esfera metálica que Erant había dejado. La arrojó fuera de la torre, sin rabia, solo con decisión. La torre comenzó a temblar, no por destrucción, sino por transformación. Las hojas se desprendieron, volaron por los niveles y se reunieron en el centro del nivel superior, formando una espiral de texto, de nombres, de fragmentos que nunca habían sido leídos. Seth se colocó en el centro, cerró los ojos y desapareció, no como huida, sino como integración. La torre se detuvo, las lámparas se apagaron, el cuenco quedó vacío, la mesa limpia, y sobre ella una última hoja. Cuando el archivo deja de ser torre, se convierte en historia. Aren, Noah y Silvio salieron sin cerrar la puerta, no porque olvidaran hacerlo, sino porque entendieron que ya no había nada que cerrar. La torre, que había sido prisión, templo, archivo y testigo, ahora era lenguaje. Y el lenguaje, por fin, era libre. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles.
Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.